Estamos en Boston en la década de los 80. El mafioso de origen irlandés James Whitey Bulger se abre camino hacia el liderazgo del crimen en la ciudad, con una violencia tan salvaje que impresiona a sus propios lugartenientes. Jim tomó el rifle y lo acribilló a balazos. Entonces me di cuenta de que aquello era real. La gente moría y mataba, y yo formaba parte de aquello. Pero Bulger es inalcanzable. La policía no puede hacer nada. Era capaz de volarte la cabeza sin la más mínima contemplación. Durante 20 años, Bulger contó con la protección de agentes del FBI corruptos. Si los agentes de la ley son los primeros que se la saltan, todo el sistema se desmorona. En una espiral de violencia y sangre, el mafioso irlandés James Whitey Bulger entretejió una red de corrupción, traiciones y asesinatos que aterrorizó a la ciudad. Boston, Massachusetts, 11 de mayo de 1982, al caer la tarde. En un bar de los muelles, Brian Halloran se sienta a cenar con un colaborador en una mesa de cristal. Halloran es un gángster, un miembro poco relevante de la mafia irlandesa local. Lo están vigilando, pero no es la policía. Un joven llamado Kevin Weeks controla los movimientos de Halloran. Yo estaba en el coche. Solo tenía que dar el aviso. Ambos, Halloran y Weeks, trabajan para el mafioso de origen irlandés James Whitey Bulger. Llevábamos cierto tiempo buscando a Brian Halloran. Estaba colaborando con el FBI a resolver un par de asesinatos. Había confesado que los había cometido Jim Bulger. Dar el soplo a la policía es imperdonable. Y Bulger ha planeado dar ejemplo con Halloran. El mensaje era claro. Quería transmitir que acabaría con todo aquel que se atreviera a traicionarle. A Weeks le han equipado con catarejos y un transmisor de radio. Cogí el walkie-talkie y les dije que acababa de salir. Ya sabía que en algún lugar un poco más adelante habría jaleo. Algo más que una paliza y esas cosas. Pero nunca estás preparado para algo así. De repente, Bulger y otro sicario cruzan su coche. Jim Bulger les disparó desde el asiento trasero con un rifle. El conductor murió en el acto. La gente que pasaba por allí, aterrada, corre a buscar refugio. La gente echaba a correr. Algunos se tiraban al suelo, otros permanecían en pie sin saber qué estaba pasando. Es como si vieras una de esas películas de Sam Peckinpah en las que todo sucede a cámara lenta. Weeks sigue mirando la escena mientras Halloran sale tambaleándose del coche. Brian Halloran aún estaba vivo e intentó alejarse. Pero Jim Bulger le apuntó con el rifle y empezó a dispararle sin parar. Para Weeks, el asesinato de Halloran constituye un rito iniciático. Se ha convertido en miembro de pleno derecho del círculo más íntimo de James Whitey Bulger. Mi vida había cambiado por completo y ya no había marcha atrás. Así que si tenía que ser un criminal, decidí serlo con todas las consecuencias. En los años 80 del pasado siglo, los asesinatos de miembros del AMPA eran frecuentes en Boston. 3 bandas rivales se disputan el control del crimen organizado. Los clanes irlandeses controlan Somerville y Charlestown. La mafia italiana domina los viejos barrios del norte. Y James Bulger comienza a despuntar en la zona más meridional de los bajos fondos de la ciudad, en la zona sur. El sur de Boston, un área al que los lugareños llaman Southie, es una superpoblada cuadrícula en la que aún predominan 3 grandes proyectos urbanísticos de la época de la Gran Depresión. El 40% de la población bostoniana es de ascendencia irlandesa. No en vano fue la primera ciudad norteamericana en instaurar el desfile anual en honor a San Patricio. En Southie el catolicismo irlandés late con más fuerza. El sur de Boston era prácticamente un gueto irlandés. De hecho, era una pequeña isla, una zona muy cerrada. Tanto que nadie iría a aquel barrio salvo que fuera de allí. Desde el resto de la ciudad solo se puede acceder a Southie a través de un puente. Y es ese aislamiento físico el que vertebra una comunidad estrechamente unida y muy recelosa de los foráneos. Alguien escribió una vez que cruzar aquel puente en los años 70 era como retroceder una generación. Era un barrio en blanco y negro en un mundo en Technicolor. Southie es un barrio pobre, pero hay quien consigue prosperar en él. En los años 60 el hermano de Bulger, Billy, es un joven demócrata con aspiraciones políticas. Para los años 80 se ha convertido ya en presidente del Senado estatal
y tiene contactos hasta en Washington, D.C. Pero aún continúa viviendo en el sur de Boston, cercano a sus raíces, e intencionadamente o no, cerca de su criminal hermano. Los hermanos Bulger viven en un mundo en el que solo rige una máxima: uno debe cuidarse y valerse por sí mismo. Las polémicas se dirimen a puñetazos. Un hombre tiene que luchar. No se trataba de que ganases todas las peleas, sino de que mostraras esa actitud. Tenías que pelear. Si no peleabas, siempre tendrías problemas. Pero una vez que habías demostrado que eras capaz de pelear para defenderte y salir adelante, la gente te respetaba más. En este difícil entorno, James Bulger se revela como un hombre más duro que los demás. Ya ha cumplido una pena de 7 años en Alcatraz, acusado de un robo de armas. Pero es un pez grande, en una pecera pequeña. En la década de los 60, Southie es un lugar insignificante para la mafia o para las bandas irlandesas de Somerville y Charlestown. En el norte, la mafia italiana controla el crimen organizado de la ciudad. Desde aquí, el padrino Jerry Anguilo y su consejero Larry Zanino se llevan una parte de los negocios de las demás bandas en el resto de la ciudad. El crimen en Southie es todavía una actividad casi marginal. Pero con todo, los pequeños gángsters locales tienen que pagar una comisión a la mafia. Las bandas callejeras compiten por obtener beneficios del juego y del chantaje a cambio de protección. James Bulger es uno de los agresivos cobradores de una de las bandas. Pero a la banda de Bulger también le salen competidores, a los que podemos ver aquí en una deteriorada pero excepcional vieja fotografía, un grupo de jóvenes y altaneros rufianes liderado por Pat Nee. Éramos ladrones. Nos gustaba robar y andar de fiesta. Con un golpe teníamos suficiente para tirar 2 o 3 meses, pero mientras nos gastábamos el botín, ya estábamos preparando el siguiente. El grupo de Nee opera en los muelles del sur de Boston, en lo que hoy es la terminal de contenedores Conley. Una de sus especialidades es el asalto a los camiones aparcados con la captura de pesca diaria. Un montón de pasta en atún y marisco. Un montón de dinero en género de venta fácil y diaria. Cosas que se consumen todos los días. Eso es lo mejor que uno puede robar. Una noche de julio de 1969, el mismo mes en que Neil Armstrong da su gigantesco paso para la humanidad, los hombres de Nee celebran el éxito de su último golpe. Pero el alcohol desata una pelea con algunos de los hombres de Bulger. Casualmente, Nee y Bulger se encuentran en las cercanías cuando reciben las primeras noticias de lo que está ocurriendo. Ambos acuden rápidamente al lugar de los hechos, sabiendo que están a punto de convertirse en enemigos irreconciliables. Una vez allí, Whitey y yo nos miramos fijamente, y entonces le dije: esta es la última vez que tú y yo hablamos. Adiós. Y él me contestó: adiós. Y empezó el tiroteo. El enfrentamiento durará desde 1969 hasta 1972. Al principio, la peor parte le toca a la banda de Nee, tratar de esquivar las balas de Bulger en un mortal juego del gato y el ratón. Nee trata de devolver los golpes, pero sin resultado. Bulger y él se vigilan muy de cerca. Una tarde estábamos merodeando por los alrededores de un complejo de viviendas. Yo tenía un rifle con mira telescópica y él llevaba un arma automática. Yo intentaba apuntarle con mi mira, pero se movía muy deprisa y no podía fijar el tiro. Eso ocurría en plena tarde, pero nadie veía nada. Así era Boston por aquella época. Pero el enfrentamiento se agrava cuando un hermano de Nee cae en manos de un sicario de Bulger. Cuando mataron a Peter, decidí que yo también iba a matar, y ahí empezó la cacería. Nee es un antiguo marine veterano del Vietnam. Persigue a su objetivo con sangre fría y una determinación inquebrantable. Una fría y húmeda mañana de noviembre de 1969, Nee por fin se enfrenta al asesino de su hermano. Le sorprendí cuando volvía a casa. Me colé en el callejón mientras aparcaba su coche. Y cuando oí que cerraba la puerta me giré y le dije: ha llegado tu hora. Y apreté el gatillo. Le disparé encima y debajo del corazón, y le reventé el pulmón derecho. Creo que le metí 2 tiros en el estómago. Y luego creo que le di en el corazón, y cuando cayó al suelo le di una patada en la boca y le escupí encima. Milagrosamente, el asesino del hermano de Nee sobrevive a la agresión, pero ahora Bulger sabe que su rival, Pat Nee, es un peligroso oponente.
Mientras en el sur de Boston se desata la guerra entre las bandas irlandesas, en la zona norte, en Charlestown y Somerville, otro enfrentamiento entre grupos irlandeses toca a su fin. El distrito de Winter Hill, en Somerville, es la morada de la banda irlandesa más grande de Boston. Pero el barrio residencial no tarda en verse asediado por los gánsteres rivales del vecino Charlestown. Es mucho lo que hay en juego, un lucrativo negocio de apuestas y la extorsión por protección. Sin que apenas puedan percibirse, las balas sobrevuelan algunos de los grandes hitos de la historia americana: la Universidad de Harvard y la fragata USS Constitution. Howie Winter lidera la banda de Winter Hill desde finales de los 60. La vida no valía mucho en aquellos días. Todos nosotros sabíamos que no íbamos a durar mucho. La prensa escrita refleja un número cada vez mayor de bajas. Entre los muertos se encuentran todos los cabecillas de la banda de Charlestown. Para principios de los años 70, la guerra se ha cobrado ya más de 40 vidas de ambos bandos. De nuestro grupo tan solo quedamos otro par de muchachos y yo. A todos los demás los mataron. Como él es el único superviviente, Winter reclama para sí el liderazgo de todas las bandas irlandesas de Boston, pero apenas cuenta con los hombres suficientes. En 1972, James Bulger le ofrece su ayuda y se une a Winter, pero antes le pide que le ayude a hacer las paces con su rival, Pat Nee. Como resultado, se convoca una reunión en el sur de Boston, en un bar llamado Chandler's, un lugar casi neutral. Los juntamos y les garantizamos que podrían estar tranquilos, que no tendrían que preocuparse de que nadie saliera malherido, solo de arreglar sus diferencias. Con Howie Winter como benefactor, Pat Nee y Jimmy Bulger se sientan juntos por primera vez en 2 años. Cuando nos encontramos no nos dimos la mano. Nos sentamos alrededor de la misma mesa y empezamos a hablar. Y decidimos terminar de una vez con los enfrentamientos entre nosotros. Bulger le propone asociarse bajo el nombre de Winter Hill y hacerse con todos los negocios ilegales del sur de Boston. Para garantizar el éxito de la nueva estructura, tanto Howie Winter como la mafia recibirán un porcentaje de los ingresos. Por la paz, Nee acepta el plan. Nos hicimos con todo. Fuimos donde los corredores y los prestamistas y les dijimos: ahora trabajas para nosotros. En los gimnasios de boxeo del barrio, Bulger intenta reclutar una nueva generación de jóvenes criminales para garantizar la expansión del negocio. Una tarea que se torna muchísimo más fácil cuando de pronto la violencia estalla en las calles del sur de Boston. Boston, mediada la década de los 70. El incipiente cerebro del crimen, Wade T. Bulger, está tejiendo una sólida base en el sur de Boston, cuando de pronto una bomba estalla en la comunidad. En junio de 1974, un juez federal ordena la integración de todas las escuelas de Boston. En autobuses, los niños de las zonas blancas son trasladados a las escuelas de las zonas negras y viceversa. Se trata de poner en práctica la igualdad de oportunidades. Pero en Southie, el experimento es recibido con hostilidad. No se reconocen los derechos de una minoría, sacrificando los derechos de la mayoría. Ponían entredicho a la propia comunidad. Habías nacido y crecido en el sur de Boston y tenías una escuela a menos de 3 manzanas de tu casa. ¿Ahora teníamos que abandonarlas para dejarle sitio a ellos? Ni hablar. En el sur de Boston estalla la protesta. Al igual que la policía y los cargos públicos, los gánsteres como Pat Nee también perciben un declive en el respeto de la ley. De hecho, se atacaba a la policía. La gente les arrojaba ladrillos y piedras, algo impensable antes del conflicto de los autobuses. ¿Que si aquello facilitó el trabajo a los criminales? Pues claro que sí. Durante el conflicto, nadie pasaría información a la policía, porque la gente se sentía asediada, como si fuesen rehenes. Éramos nosotros contra el resto del mundo. Para algunos, el conflicto de los autobuses supone un punto de inflexión. Kevin Weeks se acaba de graduar en el instituto cuando comienzan los disturbios.
En septiembre de 1974 consigue un empleo como ayudante de seguridad en su antigua escuela, pero no tarda en verse arrastrado por la ola de violencia. Se suponía que yo tenía que aplacar los ánimos, pero donde había una pelea allí estaba yo, defendiendo a mis amigos. Weeks se mantiene fiel a sus compañeros y termina ante un juez acusado de agresión. La denuncia es desestimada, pero al abandonar el juzgado, Weeks es abordado por Billy O'Neill, un hostelero de la localidad. Allí mi vida cambió radicalmente de rumbo. Weeks empieza a trabajar como matón en el bar de O'Neill, que por aquel entonces se llamaba Triple O's. Se trata de un establecimiento protegido por James Bulger. Jim Bulger se fijó en mí, porque tenía muchas peleas y cuando venía la policía los mantenía a raya y tenía la boca bien cerrada. Yo solo me preocupaba de mis asuntos. Mediada la década de los 70, Bulger empieza a llamar a Weeks cuando necesita ayuda extra para sus fechorías. Juntos empiezan a extorsionar violentamente a los corredores de apuestas locales, y siempre en nombre de Howie Winter, el capo irlandés más poderoso de la ciudad. En aquella época había un corredor de apuestas ilegales en cada bar. De día cogían apuestas de caballos y de artillería. Y cuando caía la noche, apostaban a las peleas de perros. Una táctica muy efectiva de chantaje es provocar el problema para después ofrecer una solución. Provocar un problema es realmente fácil. Si se trata de alguien que tiene un establecimiento, envías a unos cuantos para que se lo destrocen. Después vas a donde los afectados y les dices: escuchen, sé que alguien quiere matarles. Están ofreciendo 100.000 para quien los liquide. Pero si lo prefieren, pueden pagarnos a nosotros y no volverán a molestarle nunca más. Y siempre pagaban, así que nosotros creábamos el problema y nosotros lo resolvíamos. Aunque no existiera, el problema éramos nosotros. Bulger y Weeks trabajan de noche, a hurtadillas. Sus víctimas son por lo general miembros de la hermandad del crimen. Buscábamos a gente que como nosotros estaba metida en negocios ilegales. Nadie podía hacer nada ilegal sin que nosotros sacásemos nuestra parte. Así debía ser. Ayudando a Bulger a acosar a los criminales de la zona, Weeks acumula rápidamente una considerable fortuna. Es como si pones un cubo y poco a poco las gotas de lluvia lo van llenando. Y de repente está a rebosar. Teníamos tantas cosas en marcha que nos llegaba dinero de todas partes. Y de pronto, éramos ricos. Pat Nee es un atracador del sur de Boston con un largo historial. Él y Bulger fueron enemigos mortales una vez. Pero ahora, atraído por la perspectiva del dinero fácil, decide unirse a ellos. La primera vez que recogimos la cuota semanal de protección de todos aquellos tipos, me quedé sin habla por la cantidad de dinero que había. Estaba claro que hasta entonces nos habíamos equivocado de negocio. Ahora bastaba con esperar y recoger los beneficios al final de la semana. No era necesario secuestrar a nadie ni armas. Bastaba con esperar sentado y asegurarse de que todo el mundo pagaba puntualmente. Aunque Nee sigue sin confiar en su nuevo socio, James Whitey Bulger. No me inspiraba confianza. Siempre estuve receloso. Nunca acababas de sentirte cómodo con él. A nosotros nos gustaba salir juntos y pasarlo bien. Él jamás fue capaz de hacer algo así. No sabía relacionarse con la gente, solo a nivel de negocios, y habitualmente para amenazarles o engañarles. Solo recuerdo que fuera una o dos veces a algún acontecimiento social, y se le veía incómodo y enseguida desaparecía. Pero Bulger ha trabado amistad con un joven matón llamado Steve Flemmi. Flemmi es medio italiano, medio irlandés. Es un veterano del ejército y le gustan tanto las armas que lo apodan el hombre del rifle. Stevie Flemmi no era precisamente una compañía agradable. Era como si fuera de otra galaxia. Podías llevar una hora hablando con él y de repente, así sin más, volvía otra vez al punto de partida de la conversación. No sé en qué mundo estaba, pero no estaba con nosotros. Aunque él y Whitey parecían entenderse muy bien. Con la ayuda de Flemmi, Bulger, que todavía se hace pasar por un leal miembro de la banda de Winter Hill, elimina discretamente a todo aquel que se interpone en su camino. A Eddie Connors, por hablar más de lo debido sobre un asesinato. A Polly McGonigal, porque había sido miembro de una banda rival. A Tommy King, porque una vez le había dado una paliza.
Los asesinatos se suceden, pero Bulger no deja ni el más mínimo rastro. Unos kilómetros al norte, en su base de Somerville, Howie Winter sigue cobrando su parte de los negocios del sur, sin percibir que Bulger se ha convertido en una amenaza cada vez mayor. Hizo las cosas con mucha astucia. Verá, ellos estaban allí abajo, en el sur de Boston, y yo atendía mis negocios. Alguna vez oía que tal o cual había desaparecido, pero jamás se me ocurrió sospechar nada. James White y Bulger se ha propuesto llegar a ser el jefe de la mafia irlandesa de Boston. Para 1978, solo Howie Winter se interpone en su camino, pero a Winter se le está acabando la buena estrella. Él controla las apuestas ilegales en Shuffle Downs, un popular hipódromo de Boston. Algunos corredores de apuestas están sobornando a los jockeys y drogando a los caballos para amañar los resultados. Pero un jockey es cogido infraganti y no tarda en contárselo todo al FBI. Su testimonio es suficiente para poner entre rejas a Howie Winter durante 10 años, acusado de asociación de malhechores. De pronto, Bulger y Flemmi, aunque son miembros de la banda de Winter, se encuentran con las manos libres. Tras la caída de Winter, Bulger toma el mando. Ni sospecha de él. Whitey estuvo allí preparando el asunto, pero él y Stevie desaparecieron a tiempo. Pudieron cogerlos, pero no los cogieron. Bulger y Flemmi eludieron el procesamiento porque el FBI retiró las acusaciones contra ellos. La razón es, a todas luces, sorprendente. Bulger y Flemmi, a la sazón los gánsteres irlandeses más poderosos de Boston, resultan ser también informadores del FBI. Para principios de los 80, Whitey Bulger ha conseguido ya convertirse en el rey indiscutido de la mafia irlandesa de Boston. Pero mientras él asesina a los soplones que le delatan, resulta ser a la vez un informante del FBI. Bulger y su ayudante Steve Flemmi forman parte del programa del FBI denominado Top Echelon, escalón superior. Las comunicaciones de los informadores son de vital importancia para mantener el orden público. Uno debe identificar las personas y los puestos en la jerarquía de una organización y debe intentar infiltrar a cualquiera que esté dispuesto a colaborar con la ley. En aquel momento, la prioridad número 1 del FBI en Boston era la mafia italiana, el grupo criminal más antiguo y mejor organizado de la ciudad. Derrotar a la mafia es una de las prioridades del FBI a nivel nacional. En Boston, los federales creen que Bulger les puede servir para noquear a la mafia. Aquí la base de operaciones de la mafia es el distrito italiano, la zona norte de la ciudad. Un laberinto de bares y restaurantes situado justo al este de algunos de los símbolos de la lucha por la independencia americana. Bulger mantiene una tensa relación con los capos mafiosos de la ciudad. Por lo que yo pude ver, la relación era tensa, era como una tregua hostil. Creo que no se fiaban los unos de los otros. El problema proviene de la supremacía de la Cosa Nostra en la ciudad. La mafia de Boston cuenta con el respaldo de Raymond Patriarca, capo del crimen organizado en Nueva Inglaterra. Esa conexión hace mucho más peligrosa a la mafia de Boston. La mafia tiene muchos dientes. Te pueden morder desde cualquier dirección. La mafia es gente peligrosa. Antes de ser encarcelado en 1978, el clan irlandés de Howie Winter pagaba regularmente a la mafia $20.000 semanales de comisión sobre sus beneficios. Aún se refiere a la mafia con prudente respeto. Si alguien quería operar en una zona, nos asegurábamos de que no nos pisábamos unos a otros, y así era fácil llevarnos bien. Y si ya había alguien operando en la misma zona, primero les avisábamos a ellos, y 9 de cada 10 veces te contestaban, de acuerdo, está bien, no pasa nada. Pero a Bulger le repatea tener que dar coba a la mafia. Cuando el FBI aborda secretamente a Bulger y a Flemmi, a mediados de los 70, estos deciden seguirles la corriente. Para ellos es una oportunidad de oro. Podrán valerse de los federales para derrotar a su principal rival. Pero además existe una ventaja añadida, el blindaje ante cualquier investigación. Bajo el programa Top Echelon, el FBI puede blindar a los informantes ante la policía para que sigan en la calle suministrando información.
Habitualmente el FBI y el resto de las fuerzas policiales intercambian detalles de sus operaciones contra el crimen organizado. Pero en el caso de Bulger, el intercambio solo circula en un sentido. No existe obligación alguna de compartir la información. No hay ninguna ley ni reglamento que así lo establezca. Pero es evidente que en beneficio de la ley debería haber algún canal de comunicación entre las fuerzas de seguridad. Pero ese canal no existe. Y el FBI no revela a los policías locales el estatus de informador de Bulger. De vez en cuando las cámaras de seguridad de la policía de Boston captan a Bulger. Los policías lo consideran un pequeño gángster del sur de la ciudad. Es evidente que no están al tanto de sus fechorías. Por eso, cuando en 1980 es grabado nuevamente en un garaje de la zona norte, lejos de su territorio, de repente los policías locales se fijan en él. Un equipo de seguimiento de la policía de Massachusetts grabó estas imágenes de Bulger reuniéndose con el hermano del capo mafioso Gary Anguillo. Cuando se pasa la información al FBI, los encuentros entre Bulger y la mafia se paralizan. Es un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que los policías del estado someten a vigilancia a Bulger e informan al FBI, Bulger desaparece. Disponíamos de muchas cámaras y micrófonos ocultos por toda la ciudad. Pero si las hubiéramos puesto a seguir los pasos del grupo de Bulger y Fleming, habríamos puesto en grave peligro otras investigaciones. Estaba claro que algo extraño pasaba, que había algo que no permitía que se les investigara. Los policías estatales empiezan a sospechar que Bulger está bajo la protección del FBI. Acusan a la agencia federal de dar el soplo a Bulger cada vez que los policías de Chicago lo someten a vigilancia. Y eso ya es algo más que protección. Puede ser corrupción. Entonces nos vimos implicados en un desagradable enfrentamiento con algunos miembros del FBI. El incipiente conflicto entre la policía estatal y la agencia federal cae en manos de Robert Fitzpatrick, recién designado comisario jefe de la oficina de Boston del FBI. Me encargaron que subiera allí, que hiciera una pequeña limpieza y que pusiera orden, porque había habido algún problema. Pero nadie me especificó cuál había sido ese problema. Fitzpatrick entrevista personalmente a Bulger. Quiere comprobar cuánto sabe realmente el gángster irlandés sobre la mafia italiana. Pero la entrevista no es fluida. Mi primera reacción fue un poco visceral. ¿Pero de qué va este tío? Con esa pose de tipo duro, hablando por encima del bien y del mal, y contándome yo he hecho esto y lo otro y lo de más allá. Pero absolutamente nada de lo que hacía para el FBI. Oiga, Whitey, todo eso ya lo sé, pero ¿qué hace usted para mí? ¿Qué hace exactamente para mí? Fitzpatrick recomienda que se suspenda de inmediato el estatus de informante de Bulger. Eso permitiría que las policías locales lo pudieran investigar. Pero Whitey cuenta con singulares amigos. El responsable del FBI al cargo es el agente John Connolly. Y por encima de él está el supervisor John Morris. Cuando Fitzpatrick le propone a Morris que acabe con los beneficios de Bulger, recibe una sorprendente respuesta. Yo le dije, nos vamos a cargar a ese tipo. Entonces él me miró y dijo, no, de ninguna manera. He de reconocer que aquello me puso furioso y le dije, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que nunca podréis cargaros a Bulger. Y Morris tenía razón. Él y Connolly persuadieron a sus superiores del FBI y les convencieron de que Bulger era demasiado útil infiltrado en la mafia como para perderlo. Fitzpatrick sigue estando en desacuerdo. Había llegado a un callejón sin salida y empecé a pensar que algo olía mal. Las sospechas de Fitzpatrick se ven acrecentadas cuando un día Connolly lo cita para una reunión en este edificio, la Cámara de Representantes de Massachusetts. Ha preparado una audiencia privada con el mismo presidente del Senado estatal, que no es otro que Billy Bulger, el hermano de Whitey. Como presidente del Senado, Billy posee gran influencia en la ciudad. Connolly quiere impresionar con sus contactos al nuevo superior que le han puesto en el FBI, a Robert Fitzpatrick. Entramos en aquel enorme despacho y el tipo, Billy, se me acercó y me dio la mano.
Y me dijo, encantado de conocerte y esas cosas. Y cuando salíamos le dije a Connolly, ¿pero cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién coño eres tú? Porque era algo realmente excepcional. Los agentes especiales no hacen esas cosas. Pero Connolly mantiene estrechos lazos con la familia Bulger. Él también se crió en el sur de Boston, y Billy y él aún viven relativamente cerca. Quizá el agente federal esté tratando de ganarse el favor del presidente del Senado estatal, protegiendo a su hermano el criminal. Empecé a darme cuenta de que, Dios mío, resulta que mi colega está confabulando con Billy y protege a su hermano Whitey. Me pregunto qué coño está pasando aquí. Entretanto, la policía estatal de Massachusetts, cansada de esperar, decide incrementar la vigilancia sobre Bulger sin informar de ello al FBI. Ocultar información a la agencia federal es un grave quebrantamiento del protocolo. Los oficiales estatales involucrados van a correr graves riesgos ellos solos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber y luego que pase lo que tenga que pasar, y entonces también debía ser así. Sabíamos que habían cometido asesinatos. ¿Cuánto tiempo más podíamos dejar que quedaran impunes? Pero por el momento la maquinaria criminal de Bulger sigue en funcionamiento. Mientras la policía de Massachusetts le investiga y prepara secretamente una acusación en su contra, Bulger se embarca en una nueva aventura criminal que atraerá los titulares de medio mundo. A mediados de los años 80, James Whitey Bulger parece haberse situado por encima de la ley. Cuando la policía estatal intenta grabar sus conversaciones, parece que alguien le avisa antes. Y empieza a pasar cada vez más tiempo en la calle. Los agentes graban sus imágenes, pero no pueden escucharle. Bulger y su ayudante Steve Flemmi son informadores protegidos del FBI, y como tales, disfrutan de blindaje ante cualquier investigación policial. Pero el instinto del veterano agente del FBI, Robert Fitzpatrick, le hace sospechar que los agentes al cargo hacen algo más que protegerle. Le dan el soplo. De alguna manera, los malos se enteraban de lo que nosotros planeábamos hacer. Así que la información solo podía provenir de otros agentes del FBI. En la cúspide de su reinado, Bulger decide embarcarse en una aventura que le llevará muy lejos de la ciudad de Boston, a la tierra de sus ancestros, a Irlanda. Desde finales de los 70, Pat Nee, el que un día fuera enemigo acérrimo de Bulger, ha abrazado una nueva causa, la guerra de terror del IRA en contra de Gran Bretaña. Me crié en una pequeña aldea de Irlanda. Mi familia era toda republicana, en el sentido irlandés de la palabra. Nosotros creíamos profundamente que los británicos tenían que salir de Irlanda del Norte y que teníamos que hacer todo lo posible para ayudarles. En 1974, Nee empieza a traficar con armas para el IRA. Cada año nos traían lo que nosotros llamábamos la lista de la compra, y aquella lista era cada vez más larga. Bulger se ofrece a ayudarle, y comienzan a obtener dinero para comprar armas de una fuente poco habitual, los traficantes de droga de Boston. Les quitábamos dinero a los pequeños traficantes. No merecían mucho respeto para nosotros, eran escoria. O estás con nosotros o contra nosotros. Tú eliges. Pero las exigencias del IRA son cada vez mayores. La lista de la compra era cada vez mayor, y nuestro compromiso también. Y entonces llegó el gran encargo. En 1984 el IRA hizo el mayor pedido hasta entonces. 60 toneladas de municiones, rifles, armas, pistolas. El dinero de las drogas paga las armas. Y los traficantes de droga ponen el barco, el Valhalla. Uno de los tripulantes es John McIntyre, un contrabandista de marihuana. El Valhalla se hace a la mar en septiembre de 1984. El plan es traspasar su mortífera carga a un barco irlandés en alta mar y regresar a Boston. Pero las cosas se tuercen. La policía irlandesa desarticula la operación. La operación de descarga del enorme arsenal se ha iniciado al amanecer. Por la tarde, todo el armamento ha sido transportado en camiones del ejército. El Valhalla regresa a Boston, directamente a las manos de los agentes de aduanas.
En los Estados Unidos, los agentes de costas se han incautado de un bacaladero, el Valhalla, bajo la sospecha de que traficaba con armas para el IRA. Los agentes de aduanas confiscan el barco y arrestan a la tripulación, John McIntyre incluido. Después de ser interrogado, queda en libertad. Bulger sospecha que McIntyre está colaborando con las autoridades. Nos habíamos enterado de que uno de los dos tripulantes estaba colaborando con la policía. Y Jim Bulger pensó que debía de ser McIntyre. Así que ideamos un plan para hacerle venir y averiguar exactamente si estaba cantando o no. Con el pretexto de invitarle a una fiesta, Weeks hace venir a McIntyre a esta casa del sur de Boston, que entonces pertenecía a un hombre de Bulger. Pero es una encerrona. Durante el despiadado interrogatorio al que lo somete Bulger, McIntyre cuenta todo lo que les ha dicho a los policías sobre el Valhalla. Pero Bulger descubre todavía más. Mientras los ayudantes de Whitey, Steve Flemmi y Kevin Weeks asisten a la escena, el aterrorizado marinero revela las claves del tráfico de drogas en Boston. Cuando decide que ya ha sido suficiente, Bulger toma una fatídica decisión. Jim Bulger decidió que no podía confiar más en McIntyre y que había que matarlo. Le disparó un tiro en la cabeza. Pero todavía seguía con vida, de modo que volvió a dispararle 4 o 5 veces más en la cara, hasta que lo mató. Después lo cogimos, cavamos un agujero y lo enterramos. Limpiamos la habitación y cada uno a su casa. Flemmi le arrancó los dientes para que nunca pudieran identificarlo. Por entonces no existían las pruebas de ADN, y una de las técnicas de identificación eran las fichas dentales. Por eso había que arrancar las piezas. Weeks ya había enterrado otro cuerpo en el mismo sótano. No había pasado un año y ya le tocaba enterrar otro. Bulger ha iniciado una escalada sangrienta. En 1985 los agentes de aduanas se presentan con algunas de las armas ante el hombre que las compró, Pat Nee. Nee lleva 4 años entre rejas. No ha dicho ni palabra sobre la posible implicación de Whitey Bulger. Pero los sucesos que van a acaecer en el distrito norte de Boston cambiarán radicalmente el signo de la fortuna de Bulger. En 1986, el FBI por fin echa el guante al capo de la mafia de Boston. El padrino Gary Anguilo es condenado a 45 años de prisión por diferentes cargos de conspiración y extorsión. Un año después, su consejero con daños por pareces. Ahora el estatus de informador de Bulger se ve amenazado. John Connolly, su protector, hace todo lo posible para unir el apellido Bulger al arresto. Incluso se fotografía con Anguilo esposado. Y un día el comisario del FBI de Boston, Robert Fitzpatrick, descubre algo más. Otro agente vino a decirme que John Connolly le robaba información. No sé, Connolly debió pensar algo así como, vaya, si la información de estos es mejor que la que me da él, bueno, la tomaré prestada y la utilizaré. Connolly robaba la información de otros soplones y la presentaba como si se la hubiese dado Bulger. Fitzpatrick decide saltarse el protocolo y llama directamente a la oficina central del FBI en Washington, D.C. Les dije, miren, no pueden utilizar a Bulger y a Flemmi como informadores, porque entonces estarán ustedes colaborando con quien ha ordenado los asesinatos, la violencia, la extorsión, los secuestros, y serán ustedes tan criminales como ellos. Yo creo que no se pueden decir las cosas más claras, pero cayeron en saco roto. Connolly y su supervisor John Morris habían tejido una red de mentiras tan tupida alrededor de Bulger que nadie en el FBI creía los alegatos de Fitzpatrick. Iba contracorriente. La gente de la central empezó a decirme que quizá había llevado el asunto demasiado lejos y que lo mejor sería que lo dejara. De pronto percibí que las tornas habían cambiado y que ya no contaba con el apoyo que tenía al principio. Fitzpatrick se dio por vencido. Abandonó el FBI en 1987. En cambio, Bulger se consolidaba y conseguía sacar provecho del fracaso de la operación de armamento del Valhalla.
El tripulante del bacaladero, John McIntyre, había sido también traficante de marihuana. Brutalmente interrogado por Bulger, McIntyre le dio nombres y contactos que le permitieron hacerse con el control del tráfico de drogas en el sur de Boston. El trapicheo de la calle atrae a un nuevo tipo de criminal al Southie, para disgusto de los gánsteres de la vieja escuela, como Pat Nee. La escoria. Muchos también consumían. De pronto ganaban un montón de dinero, y cuando los detenían se echaban a llorar implorando perdón y delataban a otro para que encerraran a aquel en su lugar. Pero Bulger había cometido un grave error. El tráfico de drogas le hace vulnerable a los traficantes que se convierten en soplones. Y encima le convierte en objetivo de otra agencia federal, la DEA, la Brigada Antidroga. Si los agentes de la DEA pueden probar que Bulger trafica con drogas, su estatus de informador no servirá para protegerlo. Con la DEA de por medio, el FBI decide, con un significativo retraso, revisar la condición de informador del programa Top Echelon de Bulger. Y lo ponen bajo vigilancia de agentes federales. Mediante micrófonos ocultos, graban los mensajes codificados de Bulger. Did you need any cough medicine? Okay, because I bought some stuff last night and knocked me for a loop, you know. Okay. Where the cough medicine was strong. All right, I'll see you in 15, bye. Los agentes suponen que la medicina para la tos es una perífrasis para referirse a la cocaína. Si así fuera, esa llamada de Bulger sería de hecho una venta de drogas. Se trata de un delito grave y está grabada en una cinta. Eso es suficiente para que los agentes federales empiecen a tirar del hilo. Como aquel amanecer de 1990, después de 15 años de asesinatos, chantaje y extorsión bajo el manto protector del FBI, ahora la marea se ha vuelto en contra de James Whitey Bulger. En 1990, el jefe mafioso irlandés James Whitey Bulger empieza a pasar estrecheces. Durante muchos años ha disfrutado en secreto de la protección de la ley, por cortesía de dos agentes del FBI. Pero ahora es la DEA la que le cierra el círculo. Los agentes de la agencia antidroga arrestan en el sur de Boston a un pequeño traficante con una interesante historia que contar. Ha perdido casi $100.000 de Bulger en una compra de un cargamento de cocaína que ha salido mal. Ahora teme por su vida y está decidido a hablar. En agosto de 1990, la DEA arresta a 50 colaboradores de Bulger. El anillo de la droga de Whitey queda hecho añicos. Pero Bulger sigue en libertad. El agente del FBI, John Connolly, alude una vez más a la valiosa posición de Bulger dentro de la mafia bostoniana para evitar que se formulen cargos en su contra. Pero ese pretexto ha perdido consistencia. Si revisas todos esos informes, enseguida aprecias que cuentan muchos cotilleos sobre la mafia, pero nada importante. Solo cosas como tal y tal fueron a una boda, o el hermano de Joey ha abierto un restaurante. Desde mediados de los 80, el FBI ha ido cogiendo uno por uno a todos los principales jefes de las mafias de Boston, pero nunca ha sido gracias a las informaciones de Bulger. James Whitey Bulger no dio jamás información alguna que fuese útil para golpear al crimen organizado en Massachusetts. La poca información que dio la proporcionó porque era útil para él y no para los agentes de la ley. Gracias a la ayuda de Connolly, parte de 15 años. Pero en diciembre de 1990, John Connolly alcanza la edad de jubilación. Con Connolly fuera de juego, el estatus de informador de Bulger queda anulado, justo cuando la ley cierra el cerco sobre él. La Policía Estatal de Massachusetts está preparando una acusación que demostrará que Bulger y Flemmi estaban implicados en el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. En enero de 1995, la policía lanza una operación para cogerlos. Flemmi es arrestado. Un colega de Connolly les menciona los planes de la redada y el antiguo agente no tarda en pasar el soplo a Whitey. Flemmi va a prisión y James Whitey Bulger huye de la justicia. Durante el juicio a Flemmi en 1997, se hace público con gran revuelo que Bulger y Flemmi eran informantes del FBI.
Eso termina por sacar de sus casillas a Kevin Weeks. Los últimos 20 o 25 años de mi vida han sido una absoluta mentira. La persona en quien más confiaba y a quien más respetaba ha hecho todo lo que dijo que jamás haría. Kevin Weeks es arrestado en 1999. 2 semanas bastan para que empiece a contar todo lo que sabe acerca de Whitey Bulger. Weeks ha roto su propio código moral, pero se siente justificado para hacerlo. Fue una decisión difícil, en el sentido de que yo todavía era leal. Pero luego empecé a no entender nada porque nosotros matamos a gente porque eran soplones, ¿sabes? El testimonio de Weeks deja al descubierto la verdadera dimensión de los brutales crímenes de Bulger. A medida que los cadáveres de sus víctimas son recuperados, los investigadores como Robert Fitzpatrick y Tom Foley son rehabilitados. Cuando empezamos a desenterrar los huesos y a mostrar los cadáveres de sus víctimas, algunos solo entonces reconocieron que se habían equivocado y nos dijeron, teníais razón. Entonces comprendieron todo lo que hasta aquel momento no habían querido ver. John Morris es por el momento un testigo federal protegido. A cambio de inmunidad, ha delatado a John Connolly. Soy inocente de los cargos que maliciosamente se han levantado contra mí en este juicio. Por ayudar a Bulger a huir, Connolly es procesado como colaborador en las muertes de los informantes Brian Halloran, John McIntyre y otros. Pero al final es encerrado en presidio durante 10 años por chantaje y extorsión, corrupción y obstrucción a la justicia. Leal a sus raíces, Connolly ha permanecido fiel a su amigo Bulger hasta el último amargo momento. Su relación con Whitey fue afianzándose con el paso del tiempo hasta que se convirtió en uno más de la banda. No tenía escrúpulos en contarle cualquier cosa a Whitey y se refería a la banda de Winter Hill como mis irlandeses. Era incapaz de separar su rol de agente del FBI y oficial de la ley de su rol de amigo de la familia Bulger. En 2003, el hermano de Whitey, Billy Bulger, se ve obligado a comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes Federal que investiga las conductas perniciosas o negligentes. Frente al estrado, Billy balbucea. Señor Bulger, ¿cómo pensaba usted que se ganaba la vida a su hermano? Siempre pensé que se dedicaba al negocio del juego o algo así. No hablaba mucho de ello, pero jamás pensé que... Incapaz de explicar con claridad cuánto sabía sobre las actividades de su hermano, Billy se retiró de la vida pública. Hoy Boston todavía sufre las consecuencias de los años de Bulger. La comunidad de origen irlandés aún vive atemorizada. La confianza de los ciudadanos en los servidores públicos ha quedado resquebrajada y la reputación de la primera agencia de seguridad americana empañada. Aunque ya lleva varios años en la cárcel, Pat Nee no se arrepiente de su vida como criminal. Me encantaba ser un delincuente. Y lo echo de menos. Me arrepiento de muy pocas cosas. Me arrepiento de no haber matado a Whitey cuando tuve la oportunidad. Y por supuesto me arrepiento de que me cogieran, porque de lo contrario, habría ganado más dinero y lo habría escondido. Cosa que no hice. Kevin Weeks admitió su participación en 5 asesinatos, pero fue condenado a una pena reducida a cambio de su cooperación. Si hoy me encontrase con Jim Bulger en la calle, seguiría caminando. Según yo lo veo, es un problema del FBI. Ellos lo crearon, ellos le permitieron hacer lo que hizo. Pues que sean ellos los que lo cojan. Los federales aún lo buscan. Whitey es el número 2 en la lista del FBI de los 10 más buscados, justo por detrás de Osama Bin Laden. Pero las pistas son muy escasas. Un macabro anillo, unos pocos cuadernos de notas y un pasaporte irlandés falso es todo lo que Bulger dejó. Muy pocas claves para una búsqueda global. Por el momento, James Whitey Bulger continúa huido.